Aquí Finisterre Tráfico. Tenemos aquí el bajo, justo ahí. Claro. Aquí estamos jugando con fuego, ¿eh? Aquí no podemos andar jugando. Vamos a echarle ganas. El día se está poniendo cada vez más complicado. Además se ha puesto a llover. Estamos en el cementerio de los ingleses. Se llama así porque en él descansan las 172 víctimas del naufragio más trascendente de la Costa da Morte, el del Serpent. En 1890, este buque militar inglés se hundió en el mar que está a mi espalda, en Punta do Boi. Sin embargo, su tragedia salvó millones de vidas en todo el mundo. El Serpent era un buque militar de la Armada Británica diseñado como prototipo que pronto reveló tener problemas de estabilidad y ser poco fiable. El 10 de noviembre de 1890 a las 10:30 de la noche, un temporal lo hizo pedazos contra las rocas de Punta do Boi, en Galicia. De los 175 tripulantes, solo 3 llevaban puesto un primitivo chaleco salvavidas. Edwin Barton, Anaxagoras Luxon y Frederick Gould fueron los únicos supervivientes de aquella tragedia. Cuando las olas les empujaron maltrechos a la playa, su peripecia aún no había terminado. Los bajos de Punta do Boi siguen siendo un peligro para los barcos que se aproximan a ellos. Por eso, Charlie y Carlos valoran desde la distancia qué estrategia deben seguir en su búsqueda del pecio. Tal vez el Eureka no pueda acercarse como en otras ocasiones. ¿Cómo lo ves, Charlie? Bueno, ya ves, ¿no? Aquí en bajo hay otro, hay otro, hay otro. Estamos un poco cerca, ¿eh? Aquí puede haber cualquier cosa, cualquier roca. Si tú no lo ves claro... Yo aquí prefiero otro tipo de embarcación más ligera. Quedamos nosotros en stand-by con la grande afuera, ¿no? Yo creo que será. mano de otra un poco más Aquí accesible. estamos jugando con fuego, ¿eh? Aquí es esta zona... Yo veo poca agua aquí, ¿eh? Yo aquí tranquilo no estoy, desde luego. Y con buzos en el agua... Si tú piensas que es mucho mejor tener una embarcación mucho más ligera para entrar... Aquí no podemos andar jugando. Los marineros supervivientes Barton y Luxon se encontraron en la misma playa. Frederick Gould, en cambio, fue arrojado a otro lugar. Cuando volvió en sí, estaba solo, herido y desorientado.
Superando el dolor y el aturdimiento, se lanzó por el monte en busca de ayuda. Aún tenía la esperanza de rescatar a sus compañeros del Serpent, que estaba siendo batido por las olas. ¿Qué, Charlie? ¿Cómo lo ves? Sí, tiene buena pinta. ¿Tú crees que nos servirá? Sí. Estas son buenas lanchas. Y estas de las de aquí, de profesionales. Son fuertes y estables. ¿Puedo subir a bordo? Sí, sí, salta, salta. Buenas tardes. ¿Qué tal? Ahí hay una zona, tú la conoces, ¿sabes? Cerca de donde está el Serpent, en el Cuerno del Buey. Que Sí. allí es bastante expuesto. Sí que trabajo por ello. Y les dije yo, les comenté de que era bueno traer una embarcación que fuera más ligera de la zona. Además, esta yo creo que puede funcionar bien porque para saltar incluso de espaldas podemos apoyar aquí las botellas, para equiparnos podemos ponernos aquí, tiene espacio, Sí, aquí tampoco va. somos tantos. Aquí vais bien. Nos ayudas entonces, ¿no? Nos ayuda. Sí, no hay genial. problema. Hecho. Vamos a ello. Muchas gracias. Con la ayuda de Antonio, nuestros buzos navegan hacia los bajos de la punta do Boi. No será fácil encontrar el pecio del Serpent. Esa es su única certeza. Por eso, unos días antes, Carlos acudió a conocer a Olegario, un pescador que es una verdadera institución en Galicia. Nadie conoce mejor que él la ubicación de los pecios frente a estas costas. Sus estanterías están repletas de mapas con notas, marcas y coordenadas que configuran auténticos mapas del tesoro. Olegario, me han dicho que eres la persona que más sabes de pecios de toda la costa gallega. No, mentira. Me di cuenta que en la mar había una riqueza enorme en los pecios, que había que buscarlos. ¿Cuántos años más o menos has tardado? Pues en ahí hacer está, yo esto? aquí hay 40 años de trabajo en esto. Olegario, estoy muy interesado en bucear en el Serpent. ¿Dónde lo puedo encontrar? Y la punta saliente que hay aquí, ¿El barco? Ah, punta bueno, por Dolores, ahí, aquí, ¿no? se empezó en esta punta. Está en la parte de fuera. Debe ser la punta, porque se venía del norte, supongo que la punta más saliente. Se venía el barco derivando del norte y la punta más saliente de Punta del Buey. Pues, ¿Y por qué razón los barcos naufragan en esa zona exactamente? entonces, yo supongo que unos por temporales, otros desviados por la corriente, que las corrientes son muy fuertes aquí. Los barcos eran de poca máquina, venían navegando por estima, pero la corriente le pegaba en un costado y los O sea, que desviaba. tenemos complicaciones con la corriente y con el viento. O sea, que será muy difícil acercarse La a esta corriente aquí punta. no tenéis problema, que la corriente en tierra no suele mandar mucho. Y para acercarse a esta punta, si tenemos viento y tenemos corriente, No, si será hay viento difícil, del ¿no? nordeste es imposible llegar ahí ya. Aquí bate mucho el mar. Está calma. Ahí con viento del nordeste, olvidado, que esto es una mar abierta y pega el viento. Y Ahí no, pega mucho, ¿no? No puedes O sea, es una trabajar, zona ¿no? bastante complicada. De Villano para arriba, o sea, de Toriñana para el norte, como hay el nordeste, fuerza 6 o fuerza 5, ya no podéis. Las condiciones del mar son buenas, pero el cielo está encapotado de nubes. De camino al objetivo encuentran algo inesperado, una gran mancha de gasoil en el agua. Oh, no es normal. Porque no te extrañe que se fuera un barco aquí. ¿Qué es esto, macho? Joder, parece como que se fue alguien aquí, porque mira, el bajo está además aquí y todo semejante manchón de aceite y gasóleo aquí no es normal. Es combustible, ¿no? Sí, como si hubiera ido alguien ahí ahora, esta noche al fondo. A lo mejor, Tenemos aquí el bajo, justo claro, ahí. ¿No ves? Ahí está ya rompiendo este de aquí también, mira, pegaditos, y la mancha está toda por aquí, alrededor, eso es una señal. Esto, de hecho, debía de venir Salvamento Marítimo o alguien a chequearlo. chequearlo. No hay ningún otro signo de un posible naufragio, pero Charlie decide avisar a Salvamento Marítimo. A ver, Finisterre, ¿me recibes? Eureka, Eureka, aquí Finisterre Tráfico, adelante.
¿Qué hay? Buenos días. Mire, estamos saliendo de aquí de Camariñas y a la altura de aquí de la piscifactoría esta que hay por tierra de Villano. Hay aquí un manchón bastante importante de gasóleo y así como aceites. Y bueno, era para reportarles por si se trata de algo que haya ocurrido, pues hay aquí una mancha muy concentrada, vamos. A ver, ¿dónde posición, por favor? 43 norte, 9756 minutos, 913 grados 234 oeste. Vale, bien, y me dices que es una mancha de gasoil, porque huele a gasoil. Sí, afirmativo, es una mancha de gasoil bastante importante y bueno, era por avisaba por si pues, se da el caso de que haya algún barco o algo por ahí que se haya perdido, pues ahí hay ese manchón. Un naufragio, pues se tiene datos ahí ya para... Esperemos que no sea nada, claro. El naufragio del Serpent causó una gran conmoción en el Reino Unido y en España, por el gran número de víctimas y porque era un barco militar. El investigador Juan Campos Calvo Sotelo lleva años estudiando a fondo esta tragedia. ¿Por qué este naufragio tuvo tanta repercusión y fue tan famoso? Porque era un barco de la Royal Navy con muchísimos tripulantes a bordo, de los que solo se salvaron 3, y porque además, al estar tan cerca de la costa, el mar fue devolviendo cadáveres durante muchas semanas que se fueron enterrando aquí en el cementerio de los ingleses, que es un cementerio singular por ese motivo, por estar dedicado exclusivamente a los cadáveres de un solo naufragio. Y a partir del Serpent, la Costa de la Muerte tomó este nombre. Unos años después, como se seguían sucediendo naufragios, con ocasión de un naufragio triple que hubo en 3 puntos distintos de esta costa, un periódico de La Coruña puso un titular que decía Costa de la Muerte, y a partir de ahí fue ya utilizándose el término, luego en gallego, Costa de la Muerte, que ha dado hasta hoy. ¿Sabes qué otras consecuencias tuvo este hundimiento? Pues por ejemplo, algunas muy curiosas. Solo algunos tripulantes llevaban chalecos salvavidas y los 3 que se salvaron lo llevaban, con lo cual a raíz de este naufragio la Royal Navy empezó a hacer obligatorio que hubiera tantos chalecos como tripulantes en cada barco de la Royal Navy. Otra cosa curiosa, tenía nombre Serpent y había otros barcos de la Royal Navy por aquella época que tenían nombres de reptiles, víbora, que también naufragaron y entonces por superstición los lores del almirantazgo decidieron que no iban a ponerle el nombre de un reptil a ningún otro barco de la Armada inglesa. ¿Quedan muchos restos del Serpent? ¿Crees que los podremos encontrar? Creo que queda muy poco. Desde el momento que naufraga se rescatan cañones, pólvora, hubo incluso alguna explosión de la pólvora que sacaron que hirió a personas. Aquella noche, Barton y Luxon caminaron 8 kilómetros. Gould, por su parte, recorrió 4 hasta que encontró una casa. Mientras tanto, la fuerza del mar destrozaba el casco del Serpent. Durante un mes, las playas de Camariñas recibieron los cuerpos de los marineros. La mayoría mutilados y desmembrados. Barton, Luxon y Gould reconocieron a los primeros cadáveres. Al resto se les enterró sin identificar su nombre. Aquel trágico incidente tuvo una consecuencia positiva. Desde entonces, la Marina Real Británica obligó a que en sus buques hubiera tantos chalecos salvavidas como tripulantes. Esta medida fue copiada en todo el mundo y desde entonces ha salvado millones de vidas. El Eureka se aproxima a Punta do Boi. Es una zona donde un patrón no debe confiarse. Charlie lo sabe bien. Este sitio es un cementerio de barcos también y es un sitio muy duro, es de lo peor que hay. Esta costa, ese sitio exactamente le llaman el Cuerno del Buey
por ese aguijón que hace hacia afuera y porque era como un pitón que metió a muchos barcos ahí al fondo. Es un sitio muy difícil. Según lo previsto, Charlie fondea el Eureka 100 metros antes de llegar a los bajos. Es la distancia de seguridad que necesitan. Aquí nos puede cambiar el viento enseguida y echarnos encima de los bajos. Entonces hay que estar muy pendiente y aparte de ser zona de roca es fácil engancharla y perder el ancla. Pero bueno, como hoy está el mar bueno y vamos a esperar aquí mientras los chicos van con la lancha auxiliar. El día se está poniendo cada vez más complicado. Además se ha puesto a llover. Si llueve mucho, si llueve de forma muy intensa, va a dificultar aún más la visibilidad. Así que bueno, vamos a ver si tenemos suerte y por lo menos amaina un poco. Vamos allá. La mala visibilidad. Eso fue lo que causó el naufragio del Serpent. El 8 de noviembre, el barco salió de Plymouth con destino al África Occidental. Antes de salir, una borrasca se cerró sobre el mar, pero el capitán Harry Leith Ross recibió la orden de salir a pesar de todo. El Serpent navegó por un mar embravecido y un cielo cubierto de nubes. Eso les impedía tomar su posición con el sextante, la manera de seguir un rumbo en la época. Tras 2 días navegando en estas condiciones, ignoraban su posición exacta. Probablemente ese fue el motivo de que el día 10 el Serpent estuviese tan cerca de la costa, a merced del viento y de las fuertes corrientes de la zona, que lo empujaron en medio de la noche hacia las rocas. Tal vez se podría haber evitado si el cercano faro de Vilan hubiese estado terminado, indicándoles la proximidad de la costa. ¿En qué año se construyó este faro? Se empieza a construir unos años antes de que naufrague el Serpent. Existía el faro antiguo, pero tenía un defecto, que es que la roca de este promontorio tapaba la luz del faro antiguo en algunas direcciones. Entonces volaron esa roca para construir la torre nueva del nuevo faro, que ya estaba construida cuando naufraga el Serpent, pero aún no tiene luz, hasta unos años más tarde. ¿Y por qué es tan importante este faro? Porque por aquí pasaba todo el tráfico que venía del norte de Europa, de Alemania, de Francia, sobre todo de Inglaterra. 3/5 partes del tráfico marítimo de la época era británico, en dirección al Mediterráneo, a África o América del Sur. Eso hacía que estos faros fueran cruciales para orientarse en la travesía. Hubo presiones de los gobiernos británico y alemán para que se mejorara la luz de los faros de esta costa. E incluso hubo críticas. Después de construidos, los alemanes dijeron que estaba demasiado alto y que con nubes bajas tapaba la luz del faro y que tenía que haber estado situado más a nivel del mar para que evitar esas nubes bajas. Si se hubiera terminado la construcción del faro antes de 1890, ¿crees que se hubiera evitado este naufragio, el naufragio del Serpent? Es posible, no podemos saberlo con seguridad. Era un faro que tenía luz eléctrica, el primero de España que tuvo luz eléctrica, y alcanzaba muchas más millas que el faro antiguo. Eso quiere decir que a lo mejor hubiesen visto la luz los marineros del Serpent antes de encallar ahí en Punta Boy. En la inmersión de hoy cuentan con el apoyo de Jorge Candán, un cámara submarino de Galicia. El Serpent no será fácil de encontrar. Cualquier ayuda es bienvenida. ¡Charlie! ¡Hey! ¡Asómate un momento! Dime, por favor, la profundidad que te marca la sonda. 11 metros. 11. Tenemos. Bueno, hemos preguntado la profundidad a la que estamos ahora, porque depende de las coordenadas que nos han dado para ver si estamos bien ubicados. Y bajar cierta precisión
a buscar el serpen. Una vez confirmada que la profundidad es la correcta, los buzos terminan de preparar sus equipos. Estamos en una zona donde nos han indicado que está el serpen. Ahora nos acercaremos con la embarcación, pero como puede ser que por la visibilidad tengamos dificultad para encontrarlo, vamos a utilizar un sistema de búsqueda que se llama búsqueda en U. Voy a contar un poco cómo es. Avanzaremos, en este caso, 15 ciclos de aletas, luego giraremos 90 grados hacia la derecha. Aquí el avance será más o menos de unos 5 ciclos de aletas. Y luego otra vez giramos 90 grados hacia la derecha y ya vamos a cubrir 30 ciclos de aletas. Y otra vez avance, giro, avance, giro. Y así, desde el punto que hemos salido, vamos a cubrir una zona muy amplia de búsqueda para ver si en esta zona encontramos los restos del serpen. La búsqueda en U es un método efectivo, pero nuestros buzos tendrán que enfrentarse a un obstáculo que puede ser insalvable. Días antes, Manuel Enrique García, un biólogo del CSIC, les previno sobre ello. Nos han comentado que en Punta de Hoy podemos encontrarnos con mucha alga, ¿eso es cierto? Pues claro, y vais a encontraros con mucha alga. Estamos en Galicia y vais a un sitio donde el sustrato es duro y es el que genera que allí crezcan muchas macroalgas, que son las laminarias. ¿Laminarias? Laminarias, eso Cuéntame es. un poco cómo son. Pues las laminarias son algas de un porte muy grande, de gran tamaño, que tienen además, al contrario que muchas otras algas, tienen una especie de raíz, que no es raíz, es un rizoide, un estipe y una hoja, digamos, ¿no? Crece mucho en altura, hasta 3 metros, y luego que la parte, lo que sería la especie de hoja, pues se abren de manera muy amplia. O sea, acaba como si fuera así una hoja grande. Una hoja grande, que recuerda en algunas ocasiones, y dependiendo de la zona, hasta la oreja de un elefante africano. O sea, es amplio eso, ¿no? Generoso en tamaño. ¿Y eso qué dificultad puede suponer para nosotros? Porque lo que no sé es bien la densidad que hay, por ejemplo, entre tallos. Pues ciertos momentos del año, como es ahora en verano, pues la densidad es muy grande. Incluso a veces hace que sea impenetrable para los buzos. Sobre todo si vas a llevar equipos de grabación con iluminación que suelen ser voluminosos. O sea, que ahora es época. Claro, estamos en la época justo en verano, es el momento en el que hay un exceso de nutrientes muy alto en las rías, en la costa, y luego pues muchas horas de luz, lo que hace que el crecimiento de las algas sea el óptimo en este momento. Y eso puede dificultar, bueno, como tú has comentado, que nosotros a lo mejor en la búsqueda de lo que es el pecio lo encontremos, ¿no? Porque claro, pues que puede estar totalmente tapizado el pecio y pasar por encima de él y no darnos cuenta de que esté ahí debajo. Ha llegado el momento. Los buzos suben a la barca de Antonio para acercarse a los bajos. ¿Llevas todos plomos? Plomos todos. ¿Gafas? ¿Carlos, van tus gafas también? Dale. Venga, suerte. Suerte. Chao. La barca se dirige al punto de inmersión. El Eureka se mantiene donde Teresa pueda ver en todo momento la embarcación de Antonio y la zona donde estarán los buzos. Su intervención puede ser necesaria en cualquier momento. Vamos a echarle ganas, vamos a ver si nuestro sistema de búsqueda funciona y sobre todo vamos a ver si vemos algo, porque la visibilidad tampoco pinta demasiado bien. Ese es el bajo del serpen. Esto es Punta de Boy, ¿no? Este es Punta de Boy y a estos bajos le llaman los serpen. O sea que el serpen vino por aquí y aquí colisionó. Claro, por aquí y por aquí. Vamos a salir hacia allá. Vamos a llevar rumbo de avance 90 grados hacia ese bajo de ahí. Hoy, Teresa y Charlie no usarán el Sibiu Nano.
La distancia con el punto de inmersión reduce su capacidad de ayudar a sus compañeros. ¿Qué? ¿Eso qué? ¿No, hoy no va al agua? No, hoy se queda con nosotros. Te das cuenta que estos están buceando bastante lejos y prefiero por seguridad dejarlo aquí. En este punto perdieron la vida 172 hombres, la noche del 10 de noviembre de 1890. Solo 3 lograron alcanzar la playa con vida. Aquella tragedia conmocionó a España y al Reino Unido. El pecio del Serpent descansa a una profundidad de 10 metros, aunque las coordenadas de su posición ofrecen dudas. En este tipo de embarcación, la entrada siempre se hace de espaldas, a diferencia de las entradas que estamos haciendo desde el Eureka. Los buceadores hinchamos nuestro chaleco, nos ponemos el regulador y nos dejamos caer de espaldas. Llegó el momento de ir en busca del Serpent. Empezamos el descenso. Carlos y su equipo aún no lo saben, pero van a enfrentarse a una búsqueda llena de obstáculos. Y de momento tenemos muchísima laminaria. La visibilidad es bastante mala. Mala visibilidad, un agua helada y un manto de algas gigantes son el comité de bienvenida en esta inmersión. Los buzos siguen el plan establecido y comienzan con la búsqueda en U. De momento no estamos encontrando nada. Hemos avanzado ya 30 ciclos de aletas. Y aquí no hay de momento ningún resto del Serpent. Los restos del Serpent, castigados por los temporales y el paso del tiempo, pueden estar muy fragmentados y dispersos. En medio de esta laminaria resultará muy difícil encontrarlos. De momento la búsqueda es difícil porque tenemos muchísima laminaria. Esto parece una jungla. A Carlos no le queda otra opción. Tiene que intentar acercarse lo más posible al fondo, aunque eso suponga adentrarse en medio de las algas. Mientras tanto, en el Eureka, Charlie y Teresa hablan sobre la empresa de extracción de metal de la familia del patrón. Un negocio que es centenario. Los barcos estos, que ya no queda nada, ¿qué ha sido? ¿Cortado todo y dedicado a las chatarras? ¿Se utiliza para chatarra? Sí, claro, aquí se trabajó mucho en esta costa, sobre todo en esta zona, porque había bastantes barcos y era fue un modo de vida bastante importante. ¿Tu familia se dedicó a ello? Sí, nosotros somos los que más quitamos barcos hundidos de aquí. Además date cuenta que desde que empezó el buceo comercial cogimos las dos guerras mundiales aquí en Europa y en el mundo. Entonces
El acero siempre tuvo un valor importante porque incluso llegaba a estar intervenido aquí el acero y entonces tenía un valor. Entonces extraía para volverlo a utilizar. Entonces era un medio de vida muy importante para esta zona. ¿Cuándo hiciste el último? Pues mira, el último en el mar Egeo, en la Torre de Hércules. Y bueno, ya aún quedan 40.000 toneladas de un barco de 60.000. O sea, los barcos nunca se extraen totalmente. El 80% del barco queda abajo, porque además nosotros quitamos los trozos que el mar va rompiendo. Que entonces es como una cosecha. Entonces, después del invierno, cogemos la cosecha en el verano. Claro. Hemos hecho un giro de 90 grados y vamos a avanzar 5 ciclos de meta. La visibilidad no es nada buena. Voy a seguir avanzando entre las laminarias. La búsqueda está resultando impresionante, sobre todo por el ambiente en el que estoy metido. Esto es un verdadero jardín gigante. Aquí parece que hay algo. Trabajar ahí. Esto parecía que era el resto de algo, pero realmente es una roca de donde sale la laminaria. Las rocas de este fondo son engañosas. En ocasiones brillan con destellos amarillos como el metal oxidado. Eso puede confundir a nuestros buzos. Voy a continuar avanzando. Ahora mismo realmente no sé dónde estoy porque estoy rodeado totalmente de laminaria. He descendido y me he metido entre la laminaria porque parece que aquí había algún resto. Pero esto es tan frondoso que realmente es muy complicado determinar si hay algo aquí. Esta búsqueda está siendo muy difícil. Carlos y Luca continúan con la búsqueda en U entre las algas. La espesura les obliga a avanzar despacio y por tanto cubrirán un área más pequeña de la que tenían prevista. Como les habían advertido, la laminaria está en su punto álgido de crecimiento. Mide 3 metros y ocupa todo el bajo. Voy a ascender un poco y voy a salir de toda esta jungla que estoy metido, porque así no puedo avanzar. Carlos se ve obligado a ascender. La frondosidad resulta agobiante y la falta de visibilidad hace que sea inútil avanzar pegados al fondo. Ya me he liberado de la laminaria y voy a seguir avanzando. La laminaria crece exclusivamente sobre rocas y donde llega la luz del sol. Poca profundidad y piedras, justo lo que define el área donde se hundió el Serpent.
al encontrar restos del serpen es meterse entre toda la laminaria. No tienen otra opción. Deben introducirse de nuevo en la espesura de laminaria. Luca permanece muy atento ante cualquier posible accidente que puedan sufrir sus compañeros. Aquí hay como unos reflejos dorados. Y no sé si esto es metal o es roca. Una roca brillante les ha confundido. Es tan grande el deseo por encontrar el serpen que el menor indicio les llena de ilusión. Parece que es roca. Parece que es roca. Rocas y más rocas. Algas y más algas. Los buzos tienen que luchar contra su propio sentimiento de decepción. ¿Es posible que no quede nada del serpen? Voy a seguir buscando. ¡Vamos, Lucas! Totalmente un pasadizo. Parecen que son restos metálicos, pero es roca. Cada vez queda menos tiempo y las posibilidades de encontrar algún resto del serpen en esta espesura se reducen. Parece que ha visto algo, voy a descender. A ver, ahí hay como un reflejo, voy a ver. Una nueva señal en el fondo. ¿Será esta la definitiva? Parece que hemos visto algo, vamos a ver. Carlos no puede reprimir la emoción, aunque esté gastando más aire de lo debido. La alegría después del gran esfuerzo realizado es inevitable. No sabría decir si esto es cobre o qué es, pero es metal, absolutamente metal. Hemos encontrado los restos del serpen.
La búsqueda en U ha dado sus frutos. ¿Habrá más restos del Serpent? Animados por este hallazgo, reanudan el rastreo. Ya no usan la técnica en U, sino que se mueven en círculo alrededor de la viga. Parece que hemos encontrado algo de color amarillo. Esto parece que es totalmente metálico. Esto no es roca. Además, la formación que tiene... Sí, aquí hay restos de ácido. Esto es metal. Esta plancha hace volar la imaginación de Carlos. ¿Sería parte del casco? Hay que tener mucho cuidado con ella o podría romperse. Es un pedazo destacado de nuestra historia. No sabría identificar de qué parte del barco es, pero aquí está claro que esto es tóxico. Esto es metal. Y esta pieza que viene por aquí, fila también. Por desgracia, la densidad de las algas impide a los buzos tener una visión de conjunto. Si subieran unos metros para mirar alrededor y contemplar el resto del pecio, solo verían una alfombra de algas. Lo único que les queda es moverse entre la vegetación y descubrir uno a uno los fragmentos que componen el puzzle del Serpent. A pesar de tener que atravesar una jungla de algas y encontrarse un pecio fragmentado y muy integrado en las rocas, el equipo ha logrado su objetivo. Ha sido duro llegar hasta aquí y cuesta abandonar los restos, pero los minutos de inversión llegan a su fin. Me quedan 50 atmósferas y vamos a empezar el ascenso. Ha sido increíble realizar esta búsqueda de este sitio tan fantasmagórico. Aunque las algas han sido sus enemigas en esta inmersión, justo antes de salir al exterior, los buzos se detienen a disfrutar de la belleza de esta vida submarina mecida por la corriente. El ambiente este que tengo, que es totalmente fantasmagórico, me hace pensar en el naufragio, me hace pensar en las 173 víctimas que perdieron aquí la vida. Se me ponen los pelos de punta. Tenía razón. Aquí es donde se hundió el Serpent y aquí hemos encontrado restos del Serpent. Sin duda,
esas piezas de metal, esos restos, eran de este pez. Parecía imposible, totalmente imposible, encontrar algo entre esa jungla de la minaria, pero lo hemos encontrado. Así que, objetivo conseguido, Luca. ¡Sí! Qué bueno, ¿eh? ¡Guau, qué sensación! Antes de que la barca se acerque a la Eureka, Charlie y Teresa ya tienen muy claro cuál ha sido el resultado. Conseguido. Impresionante. Ha costado. Pero lo habéis encontrado, Pero ¿no? ahí estaba. ¡Qué bueno! Charlie, ahí vamos. estamos. Como buscar una aguja en un pajar, es lo que ha pasado aquí ahora ¿Mucha mismo. laminaria? La jungla. Íbamos buscando, había distintos destellos ahí que parecían cosas, pero de repente aquí, mi amigo el Melenas me ha señalado y digo, será otra roca. Aquí hay rocas con un toque así amarillo, ¿no? Y no era una roca. ¡Qué bueno! Sí, eran vigas, había alguna plancha también y estaba claro que eso era restos del pecio, porque ahí es donde chocó, ahí es donde se hundió y ahí es donde lo hemos encontrado. Objetivo cumplido. Sí. Después de haber estado en el cementerio de los ingleses y haber conocido de cerca la tragedia de este pecio, era para mí súper importante encontrar los restos del Serpent. Estoy súper contento de haber podido hacer un homenaje a todas estas víctimas. El Serpent, el naufragio que cautivó el corazón de dos países. El drama de tres hombres arrojados a una playa en mitad de la noche, mientras sus 172 compañeros morían contra las rocas. Una tragedia que se recuerda en un cementerio apartado junto al mar para que cada ola le rinda homenaje. A lion heart.